Buenas tardes amigos, siguiendo con la lectura del Salmo 119, vamos a la estrofa número 9 que corresponde con la letra T. Dice así: bien has obrado con tu siervo como lo prometiste. Criterio y sabiduría enséñame, pues creo en tus preceptos. Antes de saber erré, pero ahora cuido tu palabra. Tú eres bueno y bondadoso. Enséñame tus leyes. Me indilgaron con falsías. Guardaré de todo corazón tus preceptos. Creció como cebo sus corazones. Yo gozo tu palabra. Fue bueno para mí haber sufrido para que aprenda tus leyes. Prefiero la palabra de tu boca más que miles de oro y plata. La estrofa 10, que es la letra Yod. Tus manos me hicieron y diseñaron. Hazme entender y aprenderé tus preceptos. Quienes te temen me verán y se alegrarán, pues en tu palabra confié. Sé que tus juicios son justos, con razón me castigaste. Tu bondad me consuela, como prometiste a tu servidor. Que llegue a mí tu piedad y viviré. Tu palabra es mi deleite. Que se apenen los reos, pues me difamaron. Yo platicaré de tus preceptos. Que quienes te temen vuelvan a mí, los que saben tus preceptos. Sea mi corazón íntegro en tus leyes, para que yo no sea avergonzado. El Padre siempre nos hace bien. Él lo ha prometido y no es hombre para que mienta. Cuando Él dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él cuidará de nosotros, es así. Cuando Él dice que si nosotros confiamos en Él, que Él hará, Él hace. Cuando nosotros confiamos y decimos es mi provisión, efectivamente es nuestra provisión. ¿Qué pide el salmista y qué debemos pedir? Criterio y sabiduría que nos enseñe. Pedirle al Señor: enséñame a ser criteriosa y a tener sabiduría. Porque puedo conocer muchas cosas, pero conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento cuando yo lo aplico, cuando yo sé en qué minuto actuar de esta manera o de esta otra. Conocer intelectualmente es bueno, pero ese conocimiento tiene que transformarse en una sabiduría, en una forma de vida para nosotros. Pues nosotros creemos en los preceptos del Señor, en los mandamientos. Tal como Él ha dicho, hace. Cuando no conocíamos la palabra, nos equivocábamos, por supuesto. Pero ahora que conocemos la palabra, cuidamos de no fallar en ella. Dios es bueno, Dios es bondadoso, por lo tanto le puedo pedir que me enseñe sus leyes. Me pueden hablar de mí falsamente, pero yo guardaré todo de todo mi corazón. Guardar tu corazón, ¿qué significa? Sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor, guarda tu corazón. Si alguien sale hablando mal de ti, no te defiendas. El Señor te defiende. Tú simplemente guarda tu corazón de que no quede dolido y vaya a crecer una raíz de amargura. Guarda, que seas libre de eso. Dice, creció como cebo sus corazones, mas yo gozo tu palabra. La gente que no goza en las cosas del Señor y que puede hablar mal de ti, puede decir una falsedad de uno, no importa, no importa. Que puedas perdonarla, que puedas olvidar el dolor, puedas perdonar y avanzar. Fue bueno, dice, para mí el que yo haya sufrido.
porque así aprendo tu ley. ¿Cuándo sufro? Cuando infrinjo el mandamiento. Porque toda acción tiene una reacción, toda causa tiene consecuencia. Y si yo hago algo que me dice el Padre que no lo haga, o dejo de hacer algo que debo hacerlo, tengo que enfrentar consecuencias. Prefiero, dice el salmista, y yo también lo digo, prefiero tu palabra, la palabra que sale de tu boca, la que tú me revelas cuando yo voy a la Escritura y te pido que me hables y tú me la revelas esa palabra, la prefiero más que miles de oro y de plata. Porque el oro y la plata van a quedar acá. Tus manos, dice, me hicieron y me diseñaron. La verdad que las manos del Eterno nos diseñaron a todos. Toda la creación es obra de sus manos. Házmelo entender, para que yo aprenda cada precepto. Quienes te temen me van a ver y se van a alegrar viéndome que yo estoy en la senda de los mandamientos, en que estoy en la senda confiando en la palabra del Señor. Los juicios del Eterno son todos justos. Cuando hay algo que debe castigarme o una consecuencia que yo debo enfrentar, está bien, es lo justo, me lo merecía. Tu bondad me consuela, como tú lo prometiste. Me corrige, pero me consuela. Que llegue a mí tu piedad y viviré. Tu palabra es mi deleite. Nuevamente vuelve a decir, es mi deleite tu palabra. Que se apenen los que están presos. ¿Presos en qué? En sus malos pensamientos, en sus pecados, en sus ofensas. Pues me difamaron, pero yo voy a hablar de tus preceptos. Que quienes te teman vuelvan a mí. Los que saben tus preceptos estén conmigo. Sea mi corazón íntegro en tus leyes, para que yo no sea avergonzado. Si yo no camino en la palabra del Señor, si yo no camino en aquello que predico, en aquello que yo comparto, en aquello que yo enseño, si yo me veo falto de algo que realmente no estoy viviendo, estoy diciendo que hay que hacer esto, lo otro, y yo no lo hago, o estoy diciendo esto no se debe hacer y lo estoy haciendo, voy a ser avergonzada. ¿Por qué la gente no cree a veces el mensaje? No cree porque conoce la conducta de los mensajeros. Debemos ser nosotros realmente conscientes que no podemos salir a hablar del Evangelio ni a hablar de las buenas noticias si realmente no estamos caminando en la senda de Él. Y la senda de Él es una senda de gracia, pero es una senda que tiene mandamientos, que tiene preceptos, que tiene un barandal que me dice por aquí camina y por esto déjate llevar. Aquí tendrás sabiduría, aquí tendrás entendimiento. Pero si yo me aparto del camino y hago cualquier cosa y luego voy y hablo muy hipócritamente a los demás del camino, voy a ser avergonzada. ¿Cuántos predicadores a través de la historia, gente que tuvo en un minuto, fue muy reconocida por mucha gente porque enseñaba la palabra y todos le decían el siervo del Señor, pero en un minuto ese siervo tuvo un desliz y todo el mundo se enteró y ya nadie lo quiso escuchar. Por eso el cuidar los preceptos, el cuidar los mandamientos, el pedirle al Padre que nos ayude a no desviarnos del camino. Es fácil desviarnos del camino, es muy fácil, porque nuestra naturaleza está en nosotros. Esa naturaleza está en nosotros, pero también está la naturaleza divina por su espíritu en nosotros, que es la que tiene que regirnos, que es la que tiene que conducirnos, que es la que tiene que impulsarnos. Por eso, cuando fracasamos en algo, cuando nos damos cuenta y el espíritu nos redarguye que nosotros fallamos, inmediatamente
debemos pedir perdón, no solamente al Padre, si al Padre, por supuesto que a Dios primero, pero si eso afectó a terceros o a cuartos o a los que están cerca mío, debo pedir perdón. Humildemente decir, mira, en esto yo fallé, no hice lo que Dios me decía que hiciera, o hice algo que Dios me dijo que no hiciera y yo lo hice, y esta es la consecuencia que estoy viviendo. Me he arrepentido delante del Señor, le he pedido perdón, pero también te pido perdón a ti, porque me has escuchado hablar de la palabra, pero también me has visto que mi conducta no ha sido acorde con esa palabra. La humildad ante todo, porque podemos, y de hecho muchas veces fallamos, pero muchas veces nos levantamos y nos ponemos en una posición de que yo aquí vengo y yo tengo toda la luz y yo tengo toda la revelación y lo que yo digo es. Y muchos se levantan, sobre todo en este tiempo, para decir, mira, esta palabra que está aquí en la Escritura se está cumpliendo y viene esto y viene esto otro. Cuídenos el Señor de hacernos llamar profetas. Cuídenos el Señor de tomar nombre de algo que no somos. De decir, porque hemos interpretado y porque muchas veces alguien interpretó un pasaje de la Escritura de esa manera y así lo enseñó y nosotros lo aprendimos y no lo revisamos, seguimos repitiendo lo mismo y a veces cuando vamos al texto en el lenguaje original resulta que era otra cosa lo que decía, no decía lo que yo estaba enseñando o lo que a mí me enseñaron. Por eso no hablemos, esto se está cumpliendo. Lo único que podemos decir que las señales que estamos viviendo concuerdan con las señales de Mateo 24. Pero esas señales también se han vivido en otras épocas cuando han habido colapsos, cuando han habido catástrofes, cuando han habido situaciones de ese tipo. Debemos vivir como si fuese hoy mi último día, porque el Señor viene o porque mi alma vuela a su presencia. Por lo tanto, tengo que vivir con cuidado, con temor y temblor. Ese es el principio de la sabiduría. El andar con temor y temblor delante de Él, pidiéndole su asistencia, pidiéndole su ayuda, pidiendo que abra mi entendimiento a su palabra y me dé la fuerza para andar en ella. No son días fáciles, son días muy difíciles para todos, para todos. Pero no digamos, es que yo estoy con el Señor. Sí, el Señor te va a guiar, siempre y cuando tú estés con los ojos fijos en Él, estés tomado de su mano y no te sueltes. El decirlo y no hacerlo, hay una distancia. Y en eso tenemos que aprender, que los dichos de nuestra boca sean las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo. Vivir la palabra con conciencia, vivir en esa intimidad con el Creador, tener esa certeza que Él está dentro nuestro, que Él nos enseña, pero yo tengo que estar en esa actitud de aprender de Él. Puedo escuchar muchas voces, vas a escuchar mucha gente, muchos que se levantan y te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, y hay algunos grupos que se levantan a pelear con otros grupos porque interpretan de forma distinta. No interesa discutir por esas cosas. Lo que interesa en este tiempo es estar en el camino, estar en la palabra, estar amando al Señor, amándonos con la justa medida a nosotros mismos y amando al prójimo, que te lleva a hacer el bien, nada más, a no hacer el mal, a no hablar mal, a no decir mal, a no pensar mal, a no hablar mal y a no actuar mal, porque todo se gesta en el pensamiento. Si el pensamiento nuestro se turba, nuestro hablar va a ser igual tenebroso y nuestro accionar va a ser la consecuencia. Todo empieza en el pensamiento.
Que tu pensamiento sea el Señor y su palabra. Que tu pensamiento sea el amor de Dios. Que te llene para poder hacer el bien. No solamente palabra, la palabra tiene que ir acompañada de hechos, de verdades. Debemos preocuparnos. Tenemos siempre la oportunidad de ayudar a alguien, escuchándola, dándole una palabra de consejo, ayudándola económicamente, ayudándola a hacer algunas cosas, de algo tan simple, ayudando a alguien que cuando llegan los años, cuando llega la vejez, cuando los años empiezan a pesar y las piernas empiezan a doler y te es dificultoso salir a comprar, bueno, si todavía tú te mueves, si tú eres activo, tú eres joven aún, pregúntale a tu vecina que está alicaída, ¿necesita que le compre algo? O necesita ir a comprar algo, quiere hacerlo, yo la acompaño. Una, algo tan simple, yo la acompaño. Hay muchos adultos mayores que se han quedado en sus casas, que dependen que una vez a la semana, si han tenido hijos, estos hijos vengan en la medida que el tiempo tienen y le traigan sus compras, que desean salir a tomar el sol cuando alumbra el sol a la calle, caminar una cuadrita, pero no quieren ir solos porque tienen temor de tropezar. Si tú eres joven y tienes la oportunidad, date el tiempo, acompáñalo, escúchalo. Va a llegar un tiempo, si no partes antes, que tú también vas a encontrarte en esa situación. Y así como quizás tú pensaste que los viejos son molestos, los jóvenes que están a tu alrededor van a pensar que tú también lo eres. Pero si tú te preocupas ahora y lo haces con amor, con cariño, con devoción, como si tú lo estuvieses haciendo a ti mismo, vas a encontrar también cuando te toque pasar por eso, alguien que lo va a hacer por ti. Todo en este mundo, que es dual, tiene una acción y una reacción, una causa, una consecuencia. A veces nos encontramos con personas que llegan a la etapa de la vejez solos, nunca se casaron, nunca no tuvieron hijos tampoco, no fueron buenos tíos con los sobrinos, fueron personas quizás amargadas y se encuentran solas. Pero hay algunas personas que nunca se casaron, pero fue la tía y después la tía abuela favorita de todos los sobrinos de la familia y tienen allí esa compañía, ese protector, esa ayuda. Pero sembraron. Todo lo que uno siembra, cosecha. Todo lo que hacemos tiene su retribución. Si hiciste el bien, buena retribución. Si hiciste el mal, vas a tener que pagar las consecuencias. Si tú tuviste a tu madre anciana, enferma, y no la cuidaste porque no quisiste, no porque no pudieras, sino porque no quisiste, te vas a encontrar en los días de tu vejez sola y nadie te va a cuidar. Todo tiene una acción y reacción. Recuerda lo que dice la palabra. Léela, estúdiala. En ella vas a encontrar vida eterna. Dale like, suscríbete, ten un buen día.